Bienvenidos a una nueva exploración aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a meternos con un tema clave, yo diría, para hacer software robusto. Hablamos del principio de inversión de dependencias, el DIP, El DIP. que además es el último, la D, de los principios SOLID. Exacto. Un principio fundamental, aunque a veces un poco abstracto de primeras, ¿no? Sí, eso parece. Hemos estado mirando bastante documentación, vídeos, artículos técnicos, ejemplos de código, discusiones. Sí, hay mucho material. La idea es entenderlo bien. No solo qué dice la teoría, sino por qué es tan importante en la práctica, en el día a día. Claro, el por qué y el cómo nos ayuda realmente. Eso es. Así que el objetivo de hoy es desgranar este principio. Ver cómo nos ayuda a tener código, pues más flexible, más fácil de probar, de mantener. Y sobre todo verlo en acción, ¿no? Con ejemplos que se entiendan. Justo, vale. Pues, venga, vamos al lío. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esto del principio de inversión de dependencias? A ver, Porque todas las fuentes coinciden en una idea central, ¿verdad? sí, la idea es que los módulos importantes, los que orquestan la lógica principal, los que llamamos de alto nivel, ¿Vale? no deberían depender directamente de los módulos que hacen tareas más específicas, más de bajo nivel. Como escribir en un fichero o conectarse a una base de datos concreta, por ejemplo. Exacto. Esos son detalles de implementación. Entonces, si no dependen directamente, ¿de qué dependen? Pues ahí está la clave. El principio dice que ambos, los de alto y los de bajo nivel, deben depender de abstracciones. Abstracciones, interfaces, clases abstractas, ese tipo de cosas. Eso es. Interfaces principalmente, en la mayoría de los casos prácticos. La frase clave que lo resume es: depende de abstracciones, no de implementaciones concretas. Depende de abstracciones, no de implementaciones. Vale, suena bien, pero ¿por qué? ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos muchísimo. La clave es el desacoplamiento. Desacoplamiento. Sí. A ver, piensa en un módulo que envía notificaciones. Si depende de una interfaz, llámala servicio de mensajes. Vale. En lugar de depender directamente de una clase concreta como servicio de email, ¿Qué sería la implementación específica? justo. Pues lo que consigues es que tu módulo de notificaciones solo sabe que necesita algo que cumpla el contrato servicio de mensajes. No sabe ni le importa si eso se hace enviando un email, un SMS o una paloma mensajera. Entiendo. O sea, conoce el qué, pero no el cómo. Exactamente. Y la magia viene cuando quieres cambiar el cómo. Si mañana decides que los emails ya no te valen y quieres usar SMS, Ajá. el módulo de notificaciones, el de alto nivel, no se toca, ni una línea. Simplemente creas una nueva clase, servicio de SMS, que implemente servicio de mensajes y la configuras para que se use esa en lugar de la de email. Ah, claro. La lógica principal no se ve afectada por un cambio en un detalle de implementación. Para nada. Y esto evita esos cambios en cascada, que son una pesadilla en sistemas grandes. Como el ejemplo que comentabas antes de la base de datos. Exacto. Imagina migrar de MySQL a Postgres. Si tu servicio de usuarios depende directamente de repositorio usuarios MySQL, Tienes que ir a ese servicio y cambiarlo para que use repositorio usuarios Postgres. y recompilar y volver a probar todo, un lío y un riesgo. Ya. Pero si desde el principio tu servicio dependía de una interfaz, ¿Repositorio usuarios? el servicio ni se entera del cambio de base de datos. Nada. Solo creas la nueva implementación Postgres repositorios usuarios, ajustas la configuración y listo. El servicio sigue funcionando igual porque su dependencia es con la abstracción, con el contrato. Vale, veo la potencia. Es proteger las partes importantes del código de los detalles que pueden cambiar más a menudo. Esa es la idea fundamental. Y mencionabas que hay herramientas que ayudan mucho con esto, los frameworks como Spring. Sí, claro. Spring y otros frameworks similares en distintos ecosistemas se basan muchísimo en esto. Utilizan patrones como la inversión de control, IOC, y la inyección de dependencias, DI. Inversión de control. Inyección de dependencias. Suenan importantes. Lo son. Son la manera de hacer práctico el principio de inversión de dependencias a gran escala. ¿Cómo funcionan, a grandes rasgos? Pues, simplificando mucho, la inversión de control significa que no es tu código el que crea y conecta sus dependencias. O sea, no hago new servicio de email dentro de mi clase. Exacto. El control de crear y conectar los objetos se invierte, se cede a un contenedor externo como el de Spring.
Y la inyección de dependencias es el mecanismo concreto que usa ese contenedor para inyectar o proporcionar las dependencias que un componente necesita. Como si Spring fuera un asistente que monta las piezas, ¿no? Yo le digo, necesito un servicio de mensajes, y él me da la implementación correcta que esté configurada. Justo esa es la analogía. Tú defines los contratos, interfaces y las piezas, implementaciones, y el framework se encarga de cablearlo todo según la configuración. Tu componente solo recibe lo que necesita, sin saber cómo se ha creado. Muy potente. Vamos a ver si con un ejemplo concreto se termina de asentar. El de notificaciones que mencionaba antes. Perfecto. Imaginemos ese Notification Service. La forma, digamos, ingenua o directa sería que dentro de él hiciéramos algo como Private Email Service igual a New Email Service. Sí, el típico new dentro de la clase que depende de otra. Y eso, decíamos, es acoplamiento fuerte. El Notification Service, que es de alto nivel, depende directamente del Email Service, que es de bajo nivel. Viola el DIP. Claramente. Y además dificulta las pruebas, porque para probar Notification Service necesitas un email service real o te obliga a hacer trucos. Vale. ¿Y la solución aplicando DIP? Pues introducir la abstracción. Creamos una interfaz Message Service con un método SendMessage, El contrato. el contrato. Luego creamos las clases concretas Email Service implementa Message Service enviando un email. Y podríamos tener SMS Service, que también implementa Message Service enviando un SMS. Vale, tenemos la interfaz y las implementaciones. ¿Y el Notification Service? El Notification Service, ahora, en lugar de crear el Email Service, declara que necesita una instancia de Message Service. La forma más común y recomendada es pedirla en el constructor. Ah, por inyección en el constructor. Exacto. En Spring, por ejemplo, sería típico ver algo como Public Notification Service, Message Service, this Message Service igual Message Service, quizás con una anotación como @autowired, aunque a veces ni hace falta. Y Spring, al crear el Notification Service, ve que necesita un Message Service, busca cuál está configurado, pongamos que el Email Service, lo crea y se lo pasa al constructor. Eso es. El Notification Service recibe un objeto que cumple el contrato, sin saber su tipo concreto. Y los beneficios son los que comentábamos. Sí, flexibilidad para cambiar. Solo añades clases y cambias configuración. Testabilidad. Puedes pasarle un Message Service falso, un mock, en las pruebas. Y mantenibilidad, porque el código queda más limpio y modular. Exacto. Menos acoplamiento siempre suele llevar a un mejor mantenimiento. Queda muy claro con ese ejemplo. Y el del acceso a datos que comentabas antes, el del User Service y el User Repository, sigue exactamente el mismo patrón, ¿verdad? El mismo patrón. El User Service depende de la interfaz User Repository. ¿Y la interfaz define métodos como guardar usuario, buscar usuario por ID? Sí, las operaciones abstractas sobre usuarios. El User Service usa esos métodos. No sabe si por debajo hay MySQL, Postgres o incluso una simulación en memoria para pruebas. Y Spring, o el mecanismo de inyección que sea, le proporciona la implementación concreta configurada. MySQL User Repository, PostgreSQL User Repository. Justo. ¿Y si migras de una a otra, el User Service? No se toca. Solo cambias la implementación y la configuración. Exacto. Proteges tu lógica de negocio de los detalles de infraestructura. Y un detalle que mencionaste. Mejor inyección por constructor que en el campo directamente. Generalmente sí. Es la recomendación habitual. Al inyectar por constructor, te aseguras de que el objeto, cuando se crea, ya tiene todas sus dependencias obligatorias. Está listo para usarse. Tiene sentido. Hace las dependencias más explícitas. Y facilita las pruebas unitarias, porque puedes crear el objeto pasándole mocks directamente en el constructor, sin necesidad de frameworks complejos o reflexión. Entendido. Y había un tercer ejemplo, el de las facturas de FreeCodeCamp. Sí, ese también ilustra bien el concepto y además lo relaciona con otro principio SOLID, ¿Con cuál? con el principio abierto-cerrado, OCP. Ah, el que dice que el software debe estar abierto a extensión, pero cerrado a modificación. Ese mismo. El ejemplo partía de una clase factura persistencia que solo guardaba en ficheros. Vale. Y surge el requisito de guardar también en base de datos. La tentación, decíamos, es modificar la clase factura persistencia existente. Añadirle un método guardar en base de datos, quizás. Claro, pero eso viola el OCP porque estás modificando una clase existente. Y además es un síntoma de que la dependencia no estaba bien invertida. ¿Cómo sería la solución con DIP? Pues de nuevo, introducir una interfaz
factura-persistencia con un método abstracto, guardar factura-factura. El contrato de persistencia. Eso es. Y luego creas implementaciones, archivo persistencia y base de datos persistencia, ambas implementando la interfaz. Y así, si aparece una tercera forma de guardar, en la nube, por ejemplo, Simplemente creas nube persistencia implementando la misma interfaz. Extiendes el sistema sin modificar lo que ya existía. Cumples OCP. y la inversión de dependencias está en que cualquier clase que necesite guardar facturas, como un administrador persistencia, Dependerá de la interfaz factura-persistencia, no de las clases concretas. y podrá trabajar con cualquiera de ellas gracias al polimorfismo. Exacto. Le puedes inyectar la persistencia en fichero, en base de datos, en la nube, y el administrador funcionará igual. Esa es la flexibilidad que da DIP. Vale, los ejemplos ayudan mucho a ver la utilidad práctica, pero siempre hay peros, ¿no? Mencionaste que algunas fuentes advierten sobre no aplicarlo ciegamente. Sí, y es una advertencia importante. Como con casi todos los principios de diseño, llevarlo al extremo puede ser contraproducente. ¿En qué sentido? Pues una crítica común es lo que a veces se llama explosión de interfaces. Explosión de interfaces. Suena explosivo. Bueno, se refiere a la situación en la que acabas creando una interfaz para casi cada clase, incluso para clases pequeñas y muy específicas. Ya veo. Una interfaz calculador de IVA muy específico que solo tiene una implementación. Por ejemplo, y eso añade una capa de indirección que, si no aporta una flexibilidad real o necesaria, puede complicar la navegación por el código. Tienes el doble de archivos y seguir el flujo de ejecución requiere saltar constantemente de la interfaz a la implementación. Entiendo. Puede añadir ruido si la abstracción no está justificada por una necesidad real de desacoplamiento o variabilidad. Exacto. Y hay otra crítica relacionada con el testing. Sí, pensaba que DIP facilitaba el testing. Lo facilita, sobre todo el unitario con mocks. Pero el abuso de mocks también tiene sus peligros. ¿Cómo cuáles? Pues que los tests se vuelvan muy frágiles. Si dependes mucho de verificar las interacciones exactas con los mocks, comprobar que se llamó a tal método con tales parámetros, Ajá. tus tests pueden acabar muy acoplados a la implementación interna del componente que estás probando, no solo a su comportamiento externo. ¿Y si refactorizas internamente ese componente, aunque siga haciendo lo mismo de cara afuera? Puedes romper un montón de tests basados en mocks, lo que desincentiva la refactorización y hace los tests menos valiosos. Comprendo. Un equilibrio delicado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuándo aplicar DIP y cuándo no? Pues la recomendación es usar el criterio. No tratarlo como una regla de oro que hay que aplicar siempre y en todo lugar. Más como una herramienta en la caja. Exacto. Una herramienta muy potente, pero que hay que saber cuándo y cómo usar. La pregunta clave no es tanto ¿cumple esto con DIP?, sino Si no. ¿necesito aquí la flexibilidad o la testabilidad que me da esta abstracción? ¿Es probable que esta dependencia cambie o necesite ser sustituida en el futuro? ¿El beneficio de desacoplar aquí compensa la complejidad añadida de la indirección? Evaluar el trade-off en cada caso. Justo. Pensar en las propiedades que queremos lograr. Flexibilidad ante qué tipo de cambios, testeabilidad, cohesión. Y ver cómo la abstracción ayuda o no a lograr esas propiedades en ese punto concreto. A veces, una dependencia directa a una clase estable y concreta puede ser perfectamente aceptable, sobre todo en partes internas de un módulo. Tiene sentido. No sobrediseñar porque sí. Eso es. Y mencionabas antes la conexión con OCP. ¿Se relaciona con otros principios o patrones? Sí, claro. DIP es fundamental para OCP, como vimos, y también está íntimamente ligado a los frameworks de inyección de dependencias, que son su implementación práctica. Ya. Y muchos patrones de diseño clásicos, los del Gang of Four, como Abstract Factory, Factory Method, Adapter, a menudo se usan precisamente para implementar o facilitar la inversión de dependencias. Son formas de crear objetos sin que el cliente conozca la clase concreta. O sea que DIP está en el corazón de muchas buenas prácticas de diseño. Totalmente. Y si piensas en arquitecturas más modernas, como la arquitectura hexagonal o de puertos y adaptadores, También se basa en DIP. es uno de sus pilares fundamentales. La idea central de la arquitectura hexagonal es proteger el núcleo de la aplicación, la lógica de negocio, de las dependencias externas, UI, base de datos, APIs. Definiendo puertos, interfaces, en el núcleo. Exacto. Esos puertos son las abstracciones y los adaptadores,
las clases que implementan la UI, el acceso a base de datos, etc., implementan esos puertos. La dependencia siempre va desde el exterior, adaptadores, hacia el interior, puertos del núcleo. Es DIP aplicado a nivel de arquitectura. ¡Qué interesante! O sea que este principio escala desde el nivel de clase hasta el nivel de arquitectura del sistema. Así es. Es un concepto muy potente y transversal. Vale, creo que tenemos una visión bastante completa. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿qué nos llevamos? Pues yo diría que la idea clave es: estructura tu código para que las partes importantes, la lógica central, no dependan de los detalles volátiles, de las implementaciones concretas. Sino que dependan de contratos estables, de abstracciones, normalmente interfaces. Exacto. Y que los detalles también dependan de esas mismas abstracciones. Eso invierte la dirección natural de las dependencias. Y esto, facilitado por técnicas como la inyección de dependencias, nos da. Sistemas más flexibles, más modulares, más fáciles de probar. Y sobre todo, más fáciles de mantener y evolucionar a largo plazo. Que al final es lo que buscamos, ¿no? Software sostenible. Totalmente. Pues creo que hemos desgranado bien el principio. ¿Alguna reflexión final para quien nos escucha? Pues quizá volver a la idea del criterio. En lugar de aplicar DIP dogmáticamente, preguntarse en cada caso: ¿realmente necesito esta abstracción aquí y ahora? ¿El beneficio esperado supera el costo de complejidad? No buscar la perfección teórica, sino la solución pragmática que mejor equilibre las distintas fuerzas en juego en ese contexto. Exacto. Pensar en DIP como una herramienta poderosa para gestionar dependencias y fomentar la flexibilidad, pero usarla con cabeza, buscando el equilibrio adecuado para construir software que funcione bien y que podamos seguir desarrollando de forma sostenible. Un enfoque muy sensato. Pues muchísimas gracias por esta exploración tan detallada. Gracias a ti. Ha sido un placer.